al escribir en un buscador las palabras huevo, saludable, hoy no, más de 63 millones de entradas dan cuenta del confuso debate alrededor de este alimento de alta calidad, con proteína, vitamina D, colina y luteína, entre otros nutrientes, cuya yema, sin embargo, eleva el colesterol. Un nuevo estudio publicado en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, JAMA, aspira a zanjar la cuestión. Y no trae buenas noticias para los fanáticos de omeletes y fritatas. Ingerir 300 miligramos de colesterol en la dieta diaria, eso es menos de 2 yemas, se asoció a un riesgo 17% más alto de enfermedades cardiovasculares y a un riesgo 18% más alto de morir en general. Pero también el consumo moderado se vinculó a problemas. Ingerir de 3 a 4 huevos por semana aumenta en un 6% el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y en un 8% el de morir en general. Los científicos desglosaron entonces los factores posibles, grasas saturadas, por ejemplo, y hallaron que la razón central del peligro del huevo es la cantidad de colesterol que contiene. Uno grande concentra 186 miligramos en su yema. Ese impacto es solo comparable con el de la carne roja y carnes procesadas como la panceta. El trabajo realizado por investigadores de las universidades estadounidenses de Northwestern, Duke, Massachusetts, Lowell y Mississippi analizó durante varios años los parámetros de alimentación de 615 personas. Analizó también datos de participantes en 6 grandes estudios cardiovasculares. Es el estudio más completo que tenemos hasta la fecha, dijo a The Wall Street Journal, WSJ, Alice Lichtenstein, una experta en nutrición que no participó de la investigación. Los autores tomaron en cuenta de manera meticulosa numerosos otros factores concurrentes. No solo es necesario desalentar la reciente tendencia en los Estados Unidos al aumento del consumo de huevos, sino que incluso las pautas nacionales de dieta tendrían que ser revisadas, advirtió el texto. Creo que este estudio va a inclinarse mucho hacia la demostración de que hay un efecto nocivo en la ingesta de colesterol en la dieta, y acaso afecte el equilibrio de lo que sabemos, dijo al periódico Norrina Allen, autora principal. Como el estudio fue observacional, constató que la gente que come muchos huevos tiene riesgos mayores. Resta realizar más investigaciones que establezcan directamente la relación causa-efecto. El riesgo que se deriva de comer entre 3 y 4 huevos semanales es modesto, escribió Robert Peckel, profesor de endocrinología y cardiología en la Universidad de Colorado, quien presentó el estudio con un texto introductorio. Pero aquellos que comen 2 huevos por día tienen un riesgo 27% más alto de enfermedad cardiovascular y 34% más alto de muerte en general. Allen advirtió que la correlación principal entre colesterol dietario y enfermedad cardiovascular se dio entre los que tenían un colesterol malo, LDL, de más de 70 miligramos por decilitro.
No obstante, enfatizó, el consumo moderado de huevos es importante, porque contiene los 9 aminoácidos que el cuerpo necesita para funcionar, y no crea, y un nutriente que es difícil de hallar en otros alimentos. Colina. Más sobre este tema. El huevo, el alimento que ayuda a los deportistas a romper nuevas marcas. Todo lo que tenés que saber del colesterol malo y del colesterol bueno.